días, comunidad marsellista. En esta ocasión nos encontramos en una entrevista súper especial, también con un profesor muy especial para nosotros, y además de eso que no hay, digamos que, una parte en específica en donde él tenga una historia en el colegio. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en esta entrevista. Bueno, con ustedes está el profesor de sociales. Sí, entonces, ¿cómo está, John? ¿Bien? Bien, gracias. Listo, pues nosotros aquí vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ya como se quiera desenvolver. Bueno, empecemos. ¿Cómo fue su infancia? Sí, es que la pregunta es amplia, pero pues bien, diría uno, buena. Sí, porque es que son muchos aspectos, entonces. Básicamente, entonces, bueno, ¿de dónde viene usted? Yo nací acá en Bogotá y aunque mi familia no es de Bogotá, sino es en su mayoría por parte de mi mamá del Caquetá y por parte de mi papá es como de Pacho, Cundinamarca. Bueno, entonces de resto somos, mis hermanas y yo somos de acá de Bogotá y pues toda la vida hemos vivido acá en Bogotá. ¿Cómo fue su familia? Mi familia está organizada por mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, principalmente. Mi papá ya no está porque murió hace rato. Y entonces siempre hemos sido, digamos, los cuatro con mis dos hermanas, mi mamá y yo. Y de resto, pues ya mi hijo, mis sobrinos. Así está organizada como mi familia. ¿Era como una familia estable o...? Sí. Sí, siempre fuimos como una familia ahí nuclear, pues como todo, problemas en todo lado, pero pues una familia ahí como unida. Bueno, ¿de dónde nació como que su idea de ser profesor? Después del colegio conocí a alguien que me llamó mucho la atención su forma de pensar. Me enrolé en un grupo comunitario a través del fútbol, del microfútbol. Empecé a jugar, empecé a entrenar y conocí ahí a alguien que estaba enseñándonos a jugar. Eso fue cuando estaba en 11. Y esa persona se llama William Clavijo, en Ciudad Bolívar. Y nos enseñó varias cosas de la vida, no solamente a jugar, sino a varias cosas de la sociedad, el medio en el que vivíamos, y siempre nos hacía una pregunta de como traten de interrogarse por qué viven en el contexto en el que viven. Pues vivíamos en Ciudad Bolívar con base en unas necesidades como enormes, y como que ahí empecé con otro espacio, empecé a entrenar microfútbol. A partir de eso empezamos una serie de charlas de formación humana, a participar con otros amigos, y me empezó a gustar, empecé a conocer otra gente, empecé a vincularme con otros espacios de trabajo comunitario, empecé a trabajar con jóvenes, porque después pasé yo a entrenar muchachos de microfútbol, y empecé a vivir otra serie de cosas, a comprender otra serie de dificultades en Ciudad Bolívar y sus razones, y me fui enrolando con el tema de la educación más desde lo comunitario. Luego tomé la decisión de ser docente, pero pues ya después de años, porque yo volví a estudiar. Yo me gradué a los 16 años del colegio, pero volví a la universidad hasta los 21 casi. Y durante esos años pues estudié un montón de cosas. O sea, pero era más desde lo autodidacta, empecé a leer, que en el colegio nunca leí. Jamás, o sea, libros por obligación, una cosa que se llamaba La montaña mágica de Thomas Mann, que ahí está guardada en mi biblioteca porque nunca la leí, así. Y ya estando por fuera del colegio empecé a leer, gracias a la gente que conocí, empecé a investigar. Me enrolé un poco por el tema de las ciencias sociales porque estuve haciendo unas cosas de contabilidad, metido en una organización comunitaria de lleno, haciendo trabajo social con jóvenes. Entonces trabajamos con varios temas de drogadicción, sexualidad, deporte, y por ahí tuve la oportunidad de estudiar en la Javeriana, hacer un diplomado que era para líderes comunitarios, y ahí me quedó gustando. Conocí a alguien que era profesor de la Universidad Pedagógica y era un tipo muy preparado, que era magíster, estaba empezando como su doctorado.
Y cada vez que hablaba yo decía, no, pues o sea, nos falta conocer muchísimo. Entonces me picó como también la curiosidad de empezar a estudiar, de ser muy autodidacta, y después empecé a enrolarme por el tema de la educación y dije, no, pues la educación es una forma de transformar la sociedad. Entonces decidí ser docente. Bueno, es algo realmente amplio. Porque digamos que en la organización donde estábamos pensábamos que había que construir nuevas oportunidades para los jóvenes y pues transformar las condiciones de vida de Ciudad Bolívar en las que vivíamos. En Ciudad Bolívar. Sí, porque era relacionado a ese tema, ¿no? toda una localidad llena de exclusión, de problemas sociales, falta de oportunidades, no había universidad, no había ninguna posibilidad. Y digamos que la experiencia alrededor de la educación en Ciudad Bolívar pues no es la mejor. Entonces yo decía, la forma de construir una nueva sociedad y de transformar sociedad es la educación. Ahí uno puede, digamos, generar un nuevo pensamiento, sobre todo pensamiento crítico. Entonces esa fue mi apuesta y me metí a estudiar licenciatura en sociales. ¿En qué universidad? En la Universidad Pedagógica. Claro, pero igual, o sea, sí, pero en el entorno de Ciudad Bolívar, sí. ¿Cómo hizo usted para entrar a esa universidad? O sea, pues es que fue complicado porque en Ciudad Bolívar, en esos años, no había posibilidades económicas. O sea, hoy hay un montón de alternativas, pero estudiar hace años en Ciudad Bolívar era un esfuerzo sobre todo personal y una apuesta individual. Era muy difícil, la mayoría de mis amigos, en este caso, no tuvieron la oportunidad de estudiar. Yo estudié porque me empeñé en estudiar. Dije, no, yo tengo que estudiar porque es la única forma de mejorar mis condiciones también de vida. Y pues la única posibilidad que tenía era universidad pública porque pues no teníamos los recursos para pagar una universidad privada. Y las únicas, digamos, universidades que teníamos acceso era la pedagógica, la distrital o la nacional. La nacional era casi imposible. ¿Por qué? Por la formación que yo había recibido en el colegio. La formación de mi colegio no era la mejor. Entonces por más que intentara, digamos, no tenía los elementos para pasar a una universidad nacional. Sí, o sea, temas como de física, ciencias naturales, matemáticas, eso había un vacío grandísimo. Entonces era ir a competir con gente que se había formado, entonces era casi imposible. En temas de pagar un preuniversitario, pues no había la plata para eso. Entonces digamos que las únicas alternativas que nos quedaba era la pedagógica y la distrital. En ese sentido yo hice la gestión solo para ir a averiguar. Me fui, averigüé todos los requisitos porque en esa época no había internet así, entonces no era a través de la página, me tocaba ir a la universidad, asistir a las charlas, comprar el formulario, hacer todo el proceso. Y lo hice. A la pedagógica me presenté 2 veces. La primera había pasado, pero se me presentó algo y no pude llegar a la entrevista, que era el último paso. Y me tocó volver 6 meses después a presentar. Pero otra vez seguí insistiendo hasta que pude estudiar. No, ¿su familia lo apoyaba en eso? Sí, pero pues, o sea, el apoyo era más, digamos, mi mamá no tenía la cabeza o el tiempo, los espacios para ir a buscar una universidad ni nada de eso. Pero efectivamente sin el apoyo de mi mamá, digamos, no hubiera podido estudiar. Mi papá falleció cuando yo acababa de ingresar a la universidad. Entonces, pues era complejo, porque no había los recursos para estudiar. Pero sin embargo mi mamá, o sea, y logré estudiar gracias al apoyo de mi mamá porque ella me daba lo de los transportes. Y con eso iba a la universidad y estudiaba. Cuando mi papá vivía, entonces mi papá me daba lo de las fotocopias. En ese momento yo ya tenía un hijo. Y entonces a mí me tocaba trabajar, ¿sí?, para solventar los gastos de mi hijo. Entonces yo trabajaba, solventaba los gastos de mi hijo,
Mi papá me ayudaba para las fotocopias y mi mamá me ayudaba para los transportes. No había más plata y pues pagábamos 100.000 pesos en la universidad cada 6 meses, entonces de hecho hacíamos un esfuerzo ahí por lograr las cosas. Entonces obviamente conté con el apoyo de mi mamá. Cuando falleció mi papá pues no había para las fotocopias. Sí, claro. Y ahí mi hijo se enfermó, casi se muere, casi dejo la universidad. Pero mi mamá me insistió que no podía dejar la universidad. Y pues me insistió tanto que volví a la universidad, seguí estudiando y afortunadamente me pude graduar. Con un montón de dificultades, pero pues lo logramos. Después de ya la universidad, ¿cómo fue que entró al Colegio Marsella? Pues que el Colegio Marsella, yo salí de la universidad, trabajaba en un colegio privado. Bueno, ¿a qué colegio entró primero? Mejor dicho. A un colegio privado. Trabajé 3 años allá con la Fundación Compartir, me fue muy bien. Era un trabajo que le posibilitaba a uno muchas cosas. Y aunque era una institución mixta, digamos, privada-pública, porque era en convenio, pues en la Fundación Compartir le daban a uno muchas posibilidades de trabajar. Y aunque era una institución privada, digamos, lo único que molestaban era por la forma de vestir, digamos. Pero el resto a uno le daban las posibilidades de hacer muchos proyectos, muchas cosas. Y luego vino el concurso de docentes y ahí me presenté y pasé. Y el primer colegio público en el que estuve fue en Bosa. Y allá estuve 2 años. Y luego vine acá. Yo tengo una pregunta. Los estudiantes se aceptaron como su forma de enseñarles, porque pues, su forma de enseñar es como mucho más de hablar, de que uno se dé cuenta, ¿no? Pues, o sea, ¿aceptaron o usted cree que no fue tan bueno el proceso? Sí, yo nunca he tenido, digamos, problemas profundos y grandes con los estudiantes. Siempre me ha ido como bien, pero además porque tenía experiencia antes de entrar a la universidad. Durante la universidad trabajé con jóvenes, entonces ya llevaba muchos años, entonces creo que siempre ha existido metodológicamente una afinidad con los estudiantes que me permite enseñar. Claro, hay algunos que no les gusta, digamos, la exigencia, pero pues, yo creo que es normal cada vez que me conocen. Entonces siempre hay como una disputa los primeros meses cuando empiezo a dar clase con un grupo desconocido. Pero luego se adaptan, lo conocen a uno y de resto no he tenido ninguna dificultad así, mayor problema. Creo que no es el momento de hacer esa pregunta, pero ¿qué es lo que más recuerda de su entorno en Ciudad Bolívar o de su infancia? Uy, es que son muchas cosas. Algo que lo haya marcado. Yo estudié, por ejemplo, en primaria estudié en una escuela que era un salón comunal. Y entonces la división era unas cortinas. Y había un salón a un lado, ¿sí? Era un cuarto y nosotros que éramos los de quinto de primaria estábamos al otro lado. Entonces usted escuchaba la clase del otro. Y eso era, ¿sí? Nos tenían ahí porque no había escuela. Cuando salimos de quinto, yo fui a buscar colegio y en Ciudad Bolívar en esa época no habían casi colegios de bachillerato. Eran muy limitados. Y me fui al INEN del Tunal y me acuerdo que no nos recibieron. Que porque veníamos, el INEN del Tunal a esa parte de otra localidad. Y no nos recibieron que porque éramos de Ciudad Bolívar, de una escuela, digamos. Y entonces nos negaban el cupo. Y logré estudiar en un colegio público, pero que en un colegio público que hasta ahora estaban haciendo. Y entonces ahí nos dieron la apertura pues de cupos, pero era un colegio extremadamente pequeño sin con muchas dificultades en términos estructurales. Ustedes estuvieron en un colegio maravilloso, porque lo mío era una cosa pequeñísima. Ahí aprendía uno a esquivar balones o lo esquivaba, porque era un patio súper pequeño y todo el mundo tenía que convivir ahí. A veces los balones entraban a la cooperativa de derecho, porque la cooperativa quedaba pegada ahí. Era un colegio muy pequeño, unas condiciones de Ciudad Bolívar en su contexto, pues eso en términos de educación, pero en términos de la convivencia, pues yo vivía al lado de un espacio donde se hizo una masacre
de 11 personas en el año 92, entonces mi casa quedaba pegada, vimos al otro día, pues esa noche escuchamos la masacre, cómo los asesinaban a las personas, a los jóvenes principalmente. Al otro día pues nos encontramos fue con los cuerpos de las personas, la violencia que había en Ciudad Bolívar era grandísima. Me acuerdo que nosotros no podíamos salir a determinadas horas de la noche porque pasaban las camionetas de la limpieza social, entonces era el riesgo. No olvidaré jamás que el papá me dio una paliza por salir a jugar hasta las 8:30, 9 de la noche, porque estaban matando jóvenes. Entonces era un ciclo de violencia muy grande en la localidad. Pero también recuerdo de Ciudad Bolívar que, digamos, Ciudad Bolívar para mí es mi hogar, ¿sí? Y es donde encontré un pensamiento, ahí encontré gente maravillosa, encontré gente que día a día se levanta a construir un nuevo país, a luchar por otras cosas, cosas que están ahí Sí, como de forma invisible, que no son tan palpables ni se les hace como tanto boom, pero hay gente camelladora ahí. Entonces también descubrí eso en ese espacio. ¿Se sigue teniendo su casa en Ciudad Bolívar? No, porque nosotros no teníamos casa. Era rentable. Nosotros pagábamos el arriendo porque vivíamos en unas condiciones económicas difíciles. Cuando me mi papá peor. Pero mi mamá, fruto de su trabajo y su esfuerzo duro, logró conseguir un apartamento en Bosa. Entonces, yo cuando mejoré mis condiciones de vida me fui de Ciudad Bolívar a Bosa. Así. Pero Ciudad Bolívar sí es donde yo voy cada rato, todos los fines de semana estoy ahí con mis compañeros, mis amigos están en Ciudad Bolívar. Bueno, tengo amigos en diferentes espacios, pero muchos de mi infancia son de Ciudad Bolívar. Son amigos de toda la vida y ahí nos encontramos para jugar. Para jugar micro, sí. Sí, y para otras cosas. ¿Usted participó en algún campeonato de micro? ¿O nunca llegó como a eso? Sí, claro, nosotros desde los 16 años, cuando yo me metí a jugar, a entrenar, empecé a jugar microfútbol y era campeonato en campeonato. Lo que pasa es que en el colegio la profesora de educación física estaba organizando yo quise hacer parte del equipo del colegio para jugar en los intercolegiados. Mi hermano realmente no da para, muy malo. Así, porque también el nivel en Ciudad Bolívar, el micro es una constante. También porque no había espacios para hacer otra cosa. Sí, claro. Bien, usted jugar micro necesita un balón y un espacio y pues la calle, porque necesita 2 piedras y hace las canchas, entonces es lo más asequible. Y la gente juega micro por montón. Entonces siempre desde esa edad he estado vinculado con mis amigos y jugando microfútbol a toda hora, todos los fines de semana. Sí. Hablando de eso también, para los que no sepan, pues también ganó el campeonato del colegio con el equipo de Francia. Pues bueno, como para, digamos, finalizar, ¿sí? Bueno, ya creo yo que cuando subamos esta entrevista, pues básicamente ya habríamos terminado el pues, ¿qué es el consejo que les puede dar a ellos y a la institución educativa? O sea, aquí ya pues como para que no se intranquilicen, sino que puedan tener ¿cómo se dice esto? Como un buen camino, un camino no tan cargado, por decirlo así. Bueno, cargado no es la palabra. Pues es que yo creo que las pruebas saber hoy, nosotros hace unos años acá en el colegio iniciamos un proceso para mejorar las pruebas, los resultados de las pruebas saber. Y eso lo iniciamos con algunos profes, tratando de motivar a los estudiantes de que hicieran algo que les permitiera mejorar sus pruebas saber. Nosotros, por ejemplo, fuimos de los primeros que impulsamos que los muchachos se fueran a presentar en grado 10º las pruebas saber, para que tuviesen un conocimiento. ¿Sí? Nuestras clases, digamos, han estado enfocadas también a que les vaya bien en ese proceso. Nosotros, por ejemplo, el profesor Jaime presentará las pruebas este domingo, las pruebas saber, para conocer qué les están preguntando.
En ocasiones anteriores yo he presentado las pruebas a ver para saber qué les están preguntando. Digamos que hemos tratado de hacer lo posible para que ustedes tengan mayores herramientas para presentar esas pruebas a ver. Siento que tienen que aprovechar esas pruebas, todas esas herramientas que les estamos dando para presentar la prueba. Y eso les va a hacer llegar con mayor tranquilidad. Ahora, las pruebas a ver es una forma lamentable de medir el conocimiento en Colombia. Y nos ponen a competir colegios privados contra colegios públicos, y hay colegios privados de élite pues que tienen otras condiciones pues que obviamente pues hacen que estén en los primeros lugares. Sin embargo, yo sí creo, por ejemplo acá en este colegio, que ustedes pueden dar un montón en las pruebas. Y por eso también, aunque no deben ser fatalistas con esas pruebas, con los resultados, pues también deberían esforzarse, porque eso les abre puertas, oportunidades, y hay que hacerlo. Hay que ir a presentarse con toda la tranquilidad, pero pues también digamos, con la exigencia que amerita la prueba. O sea, si ustedes pueden en este colegio, en otro colegio yo les digo, no se les exige tanto y ni les exigimos tanto a los estudiantes porque por sus condiciones de vida no se lo posibilitan. Pero ustedes que tienen todo acá en este colegio y digamos que han tenido un montón de alternativas para mejorar sus resultados, yo sí creo que hay que exigirles. Pero además hay que exigirse en términos de educación. Ustedes los que me conocen saben que yo exijo muchísimo. Y exijo muchísimo en términos de educación y en términos de su formación, también por mi experiencia en la escuela. Yo vengo de un colegio público donde muchos de los profesores no trabajaban. Muchos profesores se ganaban la plata fácilmente. Iban y dejaban unas guías y háganle, y la gente no aprendía nada. Yo lo vine a comprender en la universidad. Porque claro, cuando uno es joven, uno es pelado, pues que el profesor se dedique únicamente a hablar con uno y echar chiste y echar chisme, pues uno lo ve como maravilloso y fabuloso. El problema es que cuando yo llegué a la universidad, pues madre, mis compañeros tenían un nivel, sabían de un montón de cosas. Y yo sí, muy chévere el chisme con el profesor, pero no aprendí un carajo. Entonces yo sí creo que la exigencia, yo sí decía no. Cuando tenía ya la puesta de profesor, pues voy a llegar a trabajar, a ganarme la plata, porque además siento que es como si les estuvieran robando los recursos a ustedes, sí, claro. Su educación. Y siento que las pruebas a ver son el resultado de esa exigencia. Por eso decimos, algunos de nosotros están muy comprometidos con esa exigencia académica, porque sabe que además también esa exigencia académica los va a llevar a ser más críticos, más propositivos, más otro tipo de ciudadanos. A veces el profesor chévere, lindo, hermoso, pues no les enseña nada, y cuando ustedes se dan cuenta, pues no tienen las herramientas para enfrentar el mundo. Y lo peor, que le hacen un daño catastrófico a la sociedad a ustedes. ¿Por qué? Porque salen ciudadanos sin saber un carajo. Y eso es lamentable, porque eso pasa en muchos espacios educativos. Y habría que hacer la apuesta por una nueva educación. Y eso también implica un cambio desde nosotros. Sí, claro, igual pues las pruebas supongo yo que no alegran solo a los estudiantes, sino que también a los maestros, ¿no? Pues la verdad no, porque mi apuesta no son los resultados de las pruebas a ver. O sea, yo tengo estudiantes que son muy buenos y no les ha ido tan bien en las pruebas a ver. Y eso no me quita la percepción que tengo sobre esas personas o esos estudiantes. Digamos que las pruebas a ver hace parte de la formación, pero para mí lo más importante es que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos, que sean buenos ciudadanos, que sean personas críticas frente a lo que pasa en la sociedad. Pero no críticas de hablar discursos, porque es que a mí me molesta también la gente que solamente repite y repite discursos pero no los comprende, sino que tenga elementos realmente académicos, teóricos, para entender y comprender el mundo. Sí, es más que todo como lo que su motivación
cuando estaba en 11 lo que contaba, ¿no? Como eso crítico que le empezó. Pero vuelvo a decir, gustar. no, yo la verdad debo confesar, en el colegio jamás pensé en ser docente. ¿Jamás? No, jamás. Y además tampoco tenía que me motivara. ¿Sí? Lo que vuelvo a decir, en el colegio era una vaina, pobrecitos todos los que nos graduamos de estos espacios, porque realmente la formación era muy, muy limitada. Yo entiendo que a veces hay unas condiciones que no posibilitan que la educación sea mejor, pero a veces también depende mucho de los docentes. Y también yo siento que a veces la mayoría de mis profesores estaban muy resignados a no hacer nada. Entonces yo no quería ser profesor. Yo en el colegio, vuelvo a decir, yo tampoco les voy a mentir a ustedes que es que yo nací con el alma de ser docente y mi vocación es ser docente. No, eso es mentira. O sea, yo no tenía esa apuesta, sino hasta que entré en el mundo de lo comunitario, del trabajo y de las organizaciones comunitarias. Y ahí comprendí, digamos, que una forma de transformar sociedad era la educación. Porque esa es mi apuesta de construir una nueva sociedad, y siento que una de las formas es transformando, digamos, el pensamiento de los jóvenes. Pero vuelvo a decir, no fue gracias al colegio, fue gracias a las personas que conocí por fuera del colegio, claro, que realmente tenían una idea de educación diferente, reforzada. Pues es que los docentes también influyen mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, usted ha inspirado a muchos a ser profesores de sociales. Eso me preocupa. Por ejemplo. Yo siempre les digo que por qué no estudian algo serio. No, pues pero es chiste, porque también creo que la docencia es una apuesta, ¿sí? Pero si usted va a ser docente únicamente para tener un trabajo estable, esa no debe ser la apuesta. O sea, no debe ser únicamente por la plata o eso. Yo creo que, vuelvo a decir, mi apuesta es porque si no, usted va a vivir frustrado. ¿Sí? Y cuando usted se encuentre con una cantidad de problemas en la escuela que hay, pues usted va a vivir totalmente, pues se le va a hacer eterno los días. Pero pues a mí, por ejemplo, sí, con una cantidad de días que uno dice, no, pues estoy mamado de ciertas cosas que pasan en la escuela. Pero también hay un propósito individual que me permite mantener, ¿sí? Y claro, tengo mis días de crisis que yo vivo, porque estoy acá, ¿sí? Sobre todo cuando uno, con las vainas institucionales, administrativas, que uno no está de acuerdo a veces, los mismos estudiantes que a veces no tienen la motivación de estudiar, pero también recuerdo que eso hace parte de unas dinámicas sociales también que pues estamos tratando de cambiar, de motivación, ¿no? Sí. De transformar. Por eso los que quieran ser profesores de sociales le tienen que apostar no solamente al tema del dinero, ¿sí? Sino a otro tipo de cosas. Alguien me decía que no, tal vez yo quiero ser profesor para no hacer nada, porque hay profesores que no hacen nada y pues se la ganan fácil. Yo decía, si esa es la apuesta, estamos jodidos. Porque es que nosotros como profesores también tenemos lo que tú acabas de decir, la posibilidad muchas veces de influir en los pensamientos, en la forma de ver el mundo, la sociedad. Y si tu propósito es no hacer nada y solamente quedarte ahí ganando un dinero, pues ¿para qué? Sí, siento que cada vez que un estudiante me dice eso, le digo, no le haga el daño, porque no solamente es un daño para usted, sino es para la sociedad. Entonces eso no me gusta. No, igual. Pues es una muy buena influencia según desde lo que yo pienso, ¿no? Pero sí, justamente es uno de nuestros proyectos. Digamos que se sabe quién es. Pero sí, pues John, pues yo creo que hasta aquí estuvo bien la entrevista. Pues realmente faltaron muchísimas cosas más por preguntar. Pero pues espero a ustedes les agrade también. Si llegaron hasta aquí, pues ya saben, pues denle like. Si quieren que entrevistemos a alguien más, escríbanos. Si quieren segunda parte, claramente, si John quiere, pues para poder hacer una segunda parte con él. Y pues nada, ojalá hayan disfrutado esta entrevista. Muchas gracias, John. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego, comunidad narcisista. Chao.